Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Créditos Finales, un podcast en el que te comparto datos súper interesantes de tus películas, actrices, directoras, guionistas favoritas. Hola, yo soy Montserrat Urueña, obviamente una no experta en cine, pero sí soy una intensa que investiga muchísimo y que además le gusta hablar un chingo. Si te gustaría saber datos extra de los que no comento aquí o quieres estar al pendiente de los episodios nuevos, de avisos, encuestas, etc., te recomiendo que me sigas en Instagram, en donde me encuentras como @créditospodcast. Y para el episodio de hoy les traigo otra de esas películas mexicanas que me gustan mucho, o sea, películas contemporáneas con personajes femeninos muy complejos e interesantes, y en esta ocasión tocó el turno a Los Adioses, película inspirada en la vida de la escritora, periodista y diplomática mexicana Rosario Castellanos. Miren, sinceramente esta no era una película que yo tuviera en el radar para el podcast y realmente no sé por qué, porque tuve la oportunidad de verla en su momento, o sea, la vi en el cine, pero no sé, no recuerdo que se me haya quedado grabada en la mente o algo así, nada de eso, realmente, o sea, cuando la vi como que no trascendió más allá. Total. Hace un par de semanas estaba leyendo un artículo de películas mexicanas contemporáneas y yo así de, cabrón, esa ya la vi, pero no me acuerdo de nada. Afortunadamente, esta película está de muy fácil acceso porque Netflix la tiene en su catálogo, entonces volví a verla y obvio me parece una gran historia porque esa es la razón por la que en este episodio estaré hablando de ella. Así que ya sin más, hablemos de Los Adioses. Los Adioses es una película dramática estrenada en el 2017. Fue dirigida por Natalia Beristain, otra mujer mexicana directora, y protagonizada por Karina Gidi y Tessa Ia, ambas interpretando a la escritora Rosario Castellanos en diferentes etapas de su vida. Ok, ¿de qué va la película? Los Adioses cuenta la relación de Rosario Castellanos con el filósofo y periodista Ricardo Guerra Tejada a través de dos momentos claves. A principios de la década de los 50, cuando en la Facultad de Filosofía y Letras se suscitaron los primeros encuentros entre Rosario, interpretada por Tessa Ia, y el segundo momento clave se da 10 años después, cuando una Rosario adulta, que en esta etapa es interpretada por Karina Gidi, se reencuentra con Ricardo Guerra. Reencuentro que daría inicio a un difícil matrimonio de 13 años. La razón por la que vemos a Rosario en diferentes momentos de su vida es porque, si bien está centrada en su vida adulta, hay escenas en donde hay flashbacks hacia su juventud. Esto a manera de mostrarnos cómo pudo haber sido su postura, sus pensamientos y filosofía de vida en esos años. Y sobre todo, cómo pudo haber sido el inicio de su relación con este señor. Y por supuesto que la película nos muestra parte de la importancia del trabajo de Rosario y toda esta creatividad y facilidad que la mujer tenía para escribir, pero la historia en sí se centra justo en la relación con Ricardo Guerra, un hombre que no soportaba el verse opacado por la inteligencia y éxito de su esposa, que no lograba concebir cómo era que su mujer tenía a su trabajo como prioridad y que no se dedicara a ser ama de casa al 100%. Y al parecer, para este señor, esas fueron razones suficientes para hacerle infiel a Rosario muchísimas veces. Aquí es súper importante mencionar que esta película no es una biografía, sino una interpretación que hizo la directora Natalia Beristain sobre la vida personal de Rosario. De hecho, en una rueda de prensa que vi, ella utilizó un término para referirse a esto y creo que era biography o biopic, algo así, que es un término que nace de la combinación de las palabras fiction y biopic o biography, entonces era uno de esos dos. Igual debo mencionar que si bien la idea de presentar la vida de Rosario de esta manera fue de Natalia, ella no fue la guionista, sino que esto corrió a cargo de María René Prudencio, otra mujer guionista mexicana que si ya han escuchado más episodios de películas mexicanas se darán que no ha sido la primera que menciono, y también el guionista Javier Peñalosa participó en esto. Anyway, Natalia cuenta que esta idea la tuvo después de leer las cartas que Rosario le escribía a Ricardo.
Las obras más importantes de Rosario Castellanos fueron novelas, ensayos, poemas, en donde principalmente hablaba de temas políticos y de las desigualdades de género. Pero a Natalia lo que le llamó la atención fueron esas cartas para Ricardo, porque era algo súper personal y sentía que esto hablaba más del sentir de Rosario que sus ensayos u otras de sus obras. Entonces, al leer estas cartas tan llenas de amor y después voltear al otro lado y ver que fue de conocimiento público que este señor le fue infiel y que no soportaba su éxito, porque de hecho ambos fueron figuras públicas, por cierto, era como de what the fuck. Otro detalle súper interesante de la película es que te muestra este espíritu tan libre que tenía Rosario. Hay escenas en las que con voice over te leen algunos de sus poemas en donde se cuestiona por qué la sociedad hace menos a las mujeres y critica totalmente esta postura, pero mientras escuchas esto, la escena que te muestra es de ella dándose cuenta que su marido le está siendo infiel y que ella decide quedarse a su lado. Güey, eso está muy fuerte. Hay una escena que quiero destacar porque, madres, qué buena escena. Siento que esos 3-4 minutos son un resumen perfecto de la relación que tenían estas dos personas, o al menos de la relación que Natalia nos muestra en la película, y se las describo brevemente. Rosario y Ricardo están al mismo tiempo en su estudio, que es una mesa un poco grande y cada uno está sentado en un extremo. Recuerden que estamos hablando de los 60s. Décadas antes de las computadoras, así que tanto Rosario como Ricardo tienen enfrente sus respectivas máquinas de escribir. Y creo, o al menos quiero pensar, que todos aquí conocemos el ruido que hace una máquina de escribir. Les juro que cuando vi esta escena lo primero que pensé fue de ¿cómo chingados pueden trabajar así? Y en efecto, para Ricardo es tan complicado trabajar así, pero no tanto por el ruido de la máquina, sino porque claramente a Rosario la escritura se le da de una manera tan natural que el único ruido que se escucha en esa habitación es el de la máquina de Rosario. Y el marido está del otro lado de la mesa con una cara de enojo súper cañona. Y Rosario está tan metida en su trabajo que ni en cuenta se da de que Ricardo está viéndola súper encabronado. En uno de los videos que vi y donde justo analizaron esta escena, el chavo de este video menciona que la máquina de escribir de Ricardo era una de las más nuevas en esa época, mientras que la de Rosario era de una marca menos pro y además el modelo ya estaba viejito, dando a entender que Ricardo pensaba que por tener la mejor herramienta de trabajo debía ser mejor en la escritura que su esposa, y pues no, o sea, ni al caso. Este video también analiza el espacio de trabajo de cada uno de ellos, que, o sea, sí, ambos comparten escritorio y por lo tanto comparten estudio, o sea, comparten ese espacio, pero está súper marcado cuál era la mitad de ella y cuál era la mitad de él, porque a diferencia del espacio de Ricardo, Rosario mantiene orden en su vida, en su trabajo, y el marido es un desmadre. Y para terminar de colmar la paciencia de Ricardo en esta escena, llega la trabajadora del hogar con café y tazas, le sirve a Rosario y valió madres. Ahí es cuando de plano este hombre se levanta y sale súper encabronado porque en su cabeza tan diminuta, en la historia que él solito se estaba haciendo, nadie lo volteaba a ver si estaba al lado de Rosario. Él sentía algo así como que se volvía un cero a la izquierda, como decimos en México. Total, siguiendo con esta escena, pasan un par de minutos y después regresa el tipo súper cariñoso y hablándole bonito a Rosario, que ella sigue escribiendo sin parar porque se nota que su creatividad e inspiración están a todo. Y este cabrón la levanta de su silla porque quería coger y le está insiste hasta que Rosario termina cediendo. Pero viendo la escena es obvio que este tipo quería coger, no porque estuviera horny, sino porque quería separar a Rosario de su trabajo, porque no soportaba la idea de que a su esposa las ideas le fluyeran de manera tan natural, mientras que él no podía escribir más de una línea. Neta, es una gran escena, porque esos 3-5 minutos son un retrato de la difícil relación que parecía existir entre Rosario y Ricardo. La facilidad que ella tenía para escribir resultó ser un detonante para que Ricardo se enfadara y comenzara a sabotear de una forma muy pasiva el desarrollo creativo de su pareja. Les digo, eso último no fue un momento romántico, seductor o algo así, no, sino que fue una agresividad. Una agresividad de quitar a la otra persona de su trabajo, de ese aspecto de la vida de su pareja donde ella fluye y es muy buena.
Los Adioses nos muestra este tipo de escenas en donde no se requieren golpes o gritos para hacernos ver que Rosario era víctima de violencia por parte de su marido. Encontramos, por ejemplo, violencia psicológica en esta escena que acabo de describirles, pero también hay otras, como por ejemplo cuando nos enteramos que en su juventud y al terminar la universidad, Rosario fue becada para estudiar un año en España, un año, y a pesar de que este güey ya le había pedido matrimonio antes, resulta que terminó casándose con otra mujer, porque no, o sea, ¿cómo es posible que tu futura esposa se vaya a estudiar un año al extranjero? No, qué locura. O hay otra parte en la que, ya habiendo tenido un hijo juntos, Ricardo le dice a Rosario que él y el jefe de ella llegaron a la conclusión de que lo mejor era que Rosario dejara de trabajar y se dedicara de lleno al hogar y a su hijo. Que esto no solo es violencia psicológica, también iba para violencia económica. Con todo esto pasando en la vida personal de Rosario, obviamente le afectó cañón, sin importar que profesionalmente era una mujer galardonada y reconocida. Algo que también me gustó muchísimo de esto, es que la película jamás da pie a que se juzgue a Rosario. Jamás. O sea, una como espectadora, o al menos eso fue lo que me pasó a mí, no piensas así de, güey, qué incoherencia, Rosario escribe una cosa y hace otra. No, o sea, nada de eso. No sé cómo le hizo Natalia Beristain, pero les juro que no se victimiza a Rosario, ni la culpa por haberse quedado en la relación. Es más, o sea, ni siquiera la cuestiona por ello. También quiero resaltar que en todos los artículos que leí, literalmente en todos, siempre se destaca la carrera profesional de Rosario Castellanos, que es una de las escritoras más grandes de la literatura mexicana, que es uno de los pilares de la literatura latinoamericana, que es de las voces latinas más importantes, que empezó a cuestionar abiertamente el sexismo, que era muy brillante, muy inteligente. O sea, esta mujer es una de las grandes en nuestra historia, y si ustedes que me escuchan son personas mexicanas, no sé ustedes, pero a mí en la escuela jamás se me mencionó su nombre. Tessa Ia, que es la actriz que interpreta a Rosario en su juventud, dijo en una entrevista que ella, como joven mexicana, jamás había escuchado hablar de Rosario hasta que se involucró con la película. Y de hecho la misma Natalia Beristain, o sea, la directora, tampoco conocía la obra de esta emblemática mujer hasta hace apenas un par de años atrás. Los Adioses es la segunda película de Natalia. La primera se llama No quiero dormir sola. Yo no la he visto, pero suena muy interesante. Chequen nada más. La historia se centra en la relación entre una mujer joven que no quiere dormir sola y se la pasa durmiendo con hombres random, o sea, todo muy casual. Y de manera repentina resulta que debe hacerse cargo de su abuela, quien es una actriz retirada con problemas de alcoholismo. Y esto, señoras y señores, esto está basado en la vida de la misma Natalia. No sé ustedes, pero a mí con esto me la super vendieron. Lamentablemente no la encontré disponible en alguna plataforma, pero si la llego a ver les prometo que les aviso. Volviendo a Los Adioses, Natalia termina su primera película y empieza a plantearse qué hará para su segunda historia. Y lo único que sabía era que quería hacer una película sobre una pareja en la intimidad, en la monotonía, sobre estos momentos tan personales en donde los involucrados están tan enojados que pueden llegar hasta mentarse la madre. Todo este escenario combinado con todos estos prejuicios con los que debe lidiar una mujer que quiere ser madre, pero que no quiere dejar su carrera profesional de lado. Y casualmente en el camino se topó con estas cartas que les mencioné, las que Rosario escribió a Ricardo, y ahí fue cuando unió su idea inicial con la vida de Rosario. En palabras de Natalia, en estas cartas descubrí una figura que me parecía muy cercana, una mujer entrañable, brillante, con un sentido del humor profundo, falible, contradictoria, frágil, enamorada. Una mujer de carne y hueso. Beristain también hace énfasis en que jamás vamos a saber cómo fue realmente la relación entre Rosario y Ricardo, porque obviamente eso es algo que solamente ellos dos sabían. Ni siquiera el hijo que tuvieron juntos, Gabriel Guerra Castellanos, puede decir cómo fue. Por eso la película no es biográfica, repito, no es biográfica, sino que es parte ficción, parte interpretación y parte realidad. Los Adioses está disponible en el catálogo de Netflix. De verdad, dense una oportunidad de verla.
no nada más es una historia muy interesante, sino que también visualmente está muy cuidada, está muy bien hecha. Tiene una paleta de colores hermosa y además hay unas tomas muy buenas. Y solo dura 1 hora y media. Les repito, está disponible en Netflix. Muchas gracias por llegar al final de un episodio más. Cuéntenme si ya vieron la película, si ustedes ya conocían el trabajo de Rosario Castellanos o si como yo en la escuela jamás se las mencionaron, lo cual, insisto, se me hace muy incoherente porque esta mujer era una chingona y puso temas de género sobre la mesa en un contexto en el que no se hablaba de ello y güey, al menos a mí no me mencionaron siquiera su nombre en la escuela. Así que ya saben, háganme saber si ustedes sí la conocían, si sí se las mencionaron en la escuela, háganme saber todo esto y más como sus comentarios, sus chismecitos, sus opiniones de esta película y de los demás episodios a mi cuenta de Instagram que es @creditospodcast, donde también les invito a que me hagan recomendaciones de películas, personajes, directoras, guionistas que les gustaría que analice por acá. Les repito, @creditospodcast. También les recuerdo darle seguir al podcast en la plataforma en la que me estén escuchando y si activan la campanita les llegará una notificación cada martes cuando un episodio nuevo ya esté publicado. Y si encuentran interesantes estos episodios, les invito a que me apoyen compartiéndolo en redes sociales y recomendándolo a todos sus conocidos. Nuevamente, muchas gracias y me escuchan el próximo martes con otro episodio de Créditos Finales. Bye. Mis fuentes fueron los artículos Los Adioses, la película en movie sobre la historia mexicana Rosario Castellanos, publicado en Infobae, La loca virtud de la abnegación, escrito por Itzel Dekovic, la directora mexicana Natalia Beristain rescata la vida de la escritora Rosario Castellanos, publicado en Gato Pardo, y el video Escenario Los Adioses, de Escenario Mexicano. Si dije un dato erróneo, reclámenle a mis fuentes, no a mí. Bye.